Capítulo 145. El camino de Midoriya. El repentino ataque de Chisaki solo recibió una mirada fría de Midoriya. Ya conocía a Sudon por haber interrogado a su amigo de la infancia. Aunque su habilidad pudiera parecer peligrosa y aterradora para la mayoría, no representaba ninguna amenaza para Midoriya Izuku. La mano izquierda de Midoriya se transformó en cables de acero que se extendieron hacia adelante. Los cables, vivos y parte de su cuerpo, rodearon el brazo extendido de Chisaki y lo inmovilizaron. Con un tirón brusco, Chisaki fue lanzado hacia adelante, tropezando y cayendo justo en el puño de Midoriya. El puñetazo de Midoriya impactó con fuerza en el rostro de Chisaki, haciéndolo retroceder varios pasos antes de que pudiera estabilizarse. ¿Odias la sociedad de los héroes, no? Tras escuchar el razonamiento de Chisaki, Midoriya Izuku no continuó su ataque. En cambio, fríamente preguntó otra cosa. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu objetivo al trabajar con la Liga de Villanos? La información de Onimoto Jin estaba incompleta. Midoriya necesitaba escuchar directamente de Chisaki, aunque fuera un poco problemático. ¿Trabajando juntos? Chisaki se llevó la mano derecha a la cara, activando su don para curar las heridas del golpe anterior. Se burló de la pregunta de Midoriya. Es solo explotación mutua. La Liga de Villanos necesita a Shia Saikawa para su identidad pública, y nosotros necesitamos el poder abrumador de ese hombre. Al final, ambos odiamos a esta maldita sociedad de héroes. Mientras hablaba, Chisaki empezó a distanciarse de Midoriya. Una vez lo suficientemente lejos, se agachó, apoyando ambas manos en el suelo. ¿Y el objetivo? Naturalmente, es el pilar de la sociedad de héroes de la M1GHT. Con su don desmontaje activado, el suelo se desintegró en innumerables fragmentos. Luego, usando reensamblaje, los fragmentos se transformaron en afilados pilares de piedra que se alzaron en masa, atacando a Midoriya Izuku. El don de Chisaki, desmontaje y reensamblaje, le había valido el apodo de El Reparador. En el inframundo. Con un solo toque, podía desmantelar a una persona en una nube de sangre y carne o curar heridas graves, tanto propias como ajenas. Las vendas en el cuerpo de Eri estaban ahí por una razón. Cada vez que la pequeña era sometida a crueles experimentos, su cuerpo quedaba marcado y maltratado al ser despojado de su sangre y carne. Chisaki entonces la devolvía a la normalidad como si nada hubiera pasado. Lo que parecía un acto de misericordia fue en realidad aún más monstruoso. Permitió que una niña de 7 años soportara un tormento interminable. Esto fue obra de Chisaki. Mientras las púas hechas de roca atacaban desde todos los lados, Midoriya Izuku balanceó su brazo derecho, desatando una tormenta de cables de acero que destrozaron las púas en fragmentos, esparciéndolos por el suelo. Chisaki lo miró en estado de shock, con los ojos muy abiertos, mientras que Midoriya solo se enfrió más mientras lo fulminaba con la mirada. ¿Cuál es tu plan para Eri después de esto? Los héroes y la policía no podían retener a Eri para siempre. Tarde o temprano, la niña tendría que regresar a Shia Saikawa. Legalmente, su abuelo, el jefe nominal de la organización, era su tutor, una realidad inevitable. ¿Es siquiera necesario preguntar? El rostro de Chisaki se retorció de rabia mientras gritaba. Si el acuerdo con la Liga de Villanos fracasa, simplemente volveremos al plan original. Usar la sangre y la carne de este niño para arreglar esta sociedad de héroes rota. Al escuchar la respuesta final que necesitaba, Midoriya Izuku ya no pudo contenerse. Todo su brazo derecho se transformó en alambres de acero y atacó. Chisaki no se quedó ahí parado. Golpeando el suelo con las manos, activó su don con toda su potencia, transformando el terreno por completo. Gruesos muros de roca se alzaron, creando una barrera que lo protegía por todos lados. Los cables de acero del brazo de Midoriya no pudieron atravesar el robusto escudo. Pero Chisaki no había terminado. El suelo a su alrededor se convirtió en púas afiladas que se abalanzaron sobre Midoriya Izuku desde todas las direcciones. Mientras las púas se acercaban, Midoriya no reaccionó con movimientos innecesarios. Su mirada permaneció fija en el escudo rocoso de Chisaki. Pensó en cómo el don de Chisaki podría haberlo convertido en un médico brillante si se hubiera usado correctamente, pero en cambio, había caído en la oscuridad. Técnica del alambre de acero. Tormenta infinita. El don de alambre de acero otorgado a Midoriya Izuku por All for One le había resultado difícil de aceptar. Pero tras descubrir que su dueño original era un criminal, reconoció a regañadientes su existencia.
A través de su investigación sobre el don, Midoriya descubrió 3 rasgos clave. 1. Los cables de acero se crearon modificando partes de su cuerpo y podían controlarse libremente. Cualquier daño a los cables se traduciría directamente en lesiones en su cuerpo. 2. La durabilidad de los cables de acero dependía de su fuerza física. Midoriya descubrió que eran más resistentes que el equipo que había usado antes, lo que indicaba una increíble tasa de conversión debido a su condición física. 3. Cuando todo su cuerpo se transformó en alambres de acero, sus sentidos se transfirieron a los propios alambres. Si bien este modo podría haber sido inútil para el dueño original del don debido a la abrumadora información sensorial, para Midoriya Izuku, se convirtió en una ventaja mortal. Podía percibir claramente la ubicación de cada punta, así como la posición de Chisaki tras el escudo de roca. Y entonces, actuó. En un instante, una tormenta de cables de acero estalló en el espacio subterráneo. Las púas se hicieron trizas y cayeron como una lluvia sobre el suelo. El escudo de roca que protegía a Chisaki fue destrozado por destellos de luz plateada, rebanado en pedazos lisos como espejos que se desmoronaron en escombros. Los ojos de Chisaki se abrieron de par en par, conmocionado. Antes de que pudiera comprender lo sucedido, los cables de acero se envolvieron con fuerza alrededor de sus brazos y cuerpo. Lo elevaron por los aires antes de estrellarlo contra el suelo con una fuerza tan intensa que el dolor casi lo dejó inconsciente. Los cables de acero se retrajeron rápidamente, volviendo a formar el cuerpo de Midoriya Izuku. Al mismo tiempo, los cables que ataban a Chisaki lo arrastraron al suelo o a los pies de Midoriya. Ahora, la siguiente pregunta es ¿cómo reunimos suficientes pruebas para condenar a este tipo? Al ver a Chisaki atado con fuerza con alambres de acero, incapaz de moverse, Midoriya Izuku permaneció en silencio. Chisaki seguía desorientado por el fuerte golpe que había recibido. Mientras tanto, Midoriya se sentía preocupado. Sabía que Shia Saikai era culpable, pero sin pruebas, no había forma de llevarlos ante la justicia ni por la ley ni por la sociedad. Jajaja, ¿y qué si me has vencido? ¿Qué puedes hacer realmente? Chisaki, despertando de su mareo, rió burlonamente ante los murmullos de Midoriya. No mostró ningún rastro de miedo, a pesar de ser el capturado. Ni la luz ni la policía lograron nada. La opinión pública nos apoya, y la ley japonesa es el escudo de Shia Saikai. ¿Qué pueden hacer? Has entrado sin permiso en Shia Saikai, lo cual es ilegal. Incluso siendo un héroe, la policía podría darte un respiro, pero los medios no dejarán que héroes ni policías salgan tan bien librados. Qué lástima que no sea All Might aquí esta noche. Pero eliminar a un futuro héroe como tú es igual de satisfactorio. Jajaja. La risa maníaca de Chisaki resonó mientras la expresión de Midoriya se volvía cada vez más fría. Y esa mocosa de Eri. Cuando me vuelva a ver, definitivamente estará muy feliz. ¿No crees? Chisaki no pudo terminar la frase. Un pie le golpeó la cabeza con fuerza, hundiendo su rostro en el suelo y silenciándolo por completo. Oh, tienes algunos buenos puntos. El pie de Midoriya presionó firmemente la cabeza de Chisaki, apretándolo contra el suelo hasta que su rostro quedó casi en carne viva. Pero todavía me queda un camino por recorrer. Capítulo 146. Hacia el camino de la necesidad. Eri era una niña inocente e indefensa que tenía que ser salvada. La policía, obligada por la ley, no pudo llevar a Shia Saikai ante la justicia. Era inevitable. Para mantener la estabilidad de la sociedad heroica y evitar mayores pérdidas, los adultos debían tomar decisiones razonables. Para mantener la paz social, debían acatar la ley, incluso si eso significaba renunciar a una sola persona. Midoriya lo comprendió bien. Coincidió con All Might y las acciones de la policía, que protegían la estabilidad de la sociedad mediante el Estado de Derecho, eran más importantes que salvar a una sola persona. Pero no podía tolerar lo que Shia Saikai había hecho. Hirieron a Eri, una niña inocente y lastimosa, y usaron la ley a ciudadanos desprevenidos como escudo. Esas tácticas viles y repugnantes eran insoportables. La justicia que los héroes y la policía no pudieron impartir, alguien debía hacerlo. No se podía permitir que los inocentes siguieran sufriendo. Entonces decidió ser la pieza que faltaba del rompecabezas. Quitando el pie de la cabeza de Chisaki, Midoriya lo pateó hacia su espalda. Tu don requiere tus manos para activarse, ¿no? ¿De qué estás hablando? Chisaki no duraron mucho.
Mi gorilla le mostró exactamente lo que quería decir. Los cables de acero que rodeaban a Chisaki se tensaron y se movieron como cuchillas. En un movimiento rápido, le cortaron ambos brazos a la altura de los codos, arrojándolo al suelo. ¡Ah! Chisaki dejó escapar un grito espeluznante, con el cuerpo convulsionándose de agonía. Antes de que pudiera perder el conocimiento, los cables se tensaron alrededor de sus brazos amputados, cortando el flujo sanguíneo para evitar que se desangrara. Vayan y cuéntenles a los héroes y a la policía lo que he hecho. Mi gorilla no parpadeó mientras observaba a Chisaki retorciéndose. Recogió los brazos cercenados con los alambres de acero y los sostuvo en su mano. Estas son las pruebas de tu don y de mis acciones. Las guardaré. Sin mirar atrás, mi gorilla se giró y se dirigió a la salida del pasaje subterráneo, señalando el final de este enfrentamiento. Tú. Bastardo. ¿Qué intentas hacer? Chisaki, abrumado por el dolor, se arrastró por el suelo, gritándole a mi gorilla. ¿Qué pretendía este niño despreciable con todo esto? Sus acciones ya no podían considerarse heroicas. ¿Qué es? Mi gorilla no miró atrás. Caminó hacia la salida y le respondió a Chisaki con naturalidad. Solo estoy haciendo lo mismo que tú. Maldita sea. Las palabras de mi gorilla parecieron una burla, lo que encendió una profunda ira en Chisaki. No podía creer que alguien fuera tan tonto como para hacer todo esto por una niña a la que ni siquiera conocía. Los héroes son todos unos idiotas. Al irse mi gorilla, Chisaki yacía en el suelo, en silencio, sin manos. De repente, una niebla negra apareció en el aire, formando un portal. Excelente, realmente excelente. Un hombre salió del portal de Kurohiri con una sonrisa en su rostro y su voz llena de elogios. Nunca esperé que mi gorilla tomara semejante decisión. Como era de esperar, el futuro que Niute lleve es realmente fascinante. Estoy deseando presenciarlo yo mismo. El líder de la Liga de Villanos, All for One, había llegado. Había estado observando las acciones de mi gorilla Izuku todo el tiempo. Sin embargo, como no estaba involucrado All Might, no había tenido que intervenir personalmente hasta ahora. Liga de Villanos. Chisaki estaba furioso. Esa gente indigno de confianza ni siquiera había aparecido. Según el plan original, All Might caería en la trampa y All for One se enfrentaría al héroe número 1. Sin embargo, a pesar del alboroto que causó Midoriya Izuku, los miembros de la Liga de Villanos nunca aparecieron. ¿Por qué no apareciste antes? Disculpas, Chisaki. Esta operación fue un fracaso. All Might no vino aquí. All for One respondió con calma, recordándole a Chisaki que solo había prometido enfrentar a All Might, no a Midoriya Izuku. Y además, en tu estado actual, ni siquiera puedes usar tu don, ¿verdad? Mientras hablaba, la mano derecha de All for One se transformó en tentáculos metálicos que se extendieron por el cuerpo de Chisaki. Activó su don para robar. Tu don es impresionante. Me encargaré de ello a partir de ahora. Bastardo. Chisaki estalló de furia, lanzando maldiciones a All for One, quien simplemente respondió con indiferencia. Vamos. Aquí todos somos villanos. ¿Acaso la traición no es parte del juego? Tras salir del complejo Shia Saikai, mi gorilla Izuku se encontró caminando por las tranquilas calles a altas horas de la noche. Las calles estaban vacías y la organización criminal había sido completamente aniquilada. Al llegar al callejón donde todo comenzó, mi gorilla metió los brazos cortados de Chisaki en su mochila y sacó su teléfono. Mirando la hora y el oscuro cielo nocturno, mi gorilla murmuró para sí mismo. Probablemente sea de día en Estados Unidos ahora mismo. Marcó un número para contactar a su padre, que trabajaba en Estados Unidos. En momentos como este, un niño que había cometido un error solo podía recurrir a su padre en busca de ayuda. No podía dejar que su madre se involucrara. Esto debería bastar. Tras colgar, mi gorilla suspiró. Sus acciones sin autorización sin duda tendrían graves consecuencias. Lo último que quería era que su madre saliera lastimada por su culpa. Tenía que compensarlo. Al pedirle a su padre que convenciera a su madre de que se uniera a él en Estados Unidos, mi gorilla podía garantizar su seguridad. Como vivía en residencias universitarias, no tenía mucho de qué preocuparse en casa. Aunque le dolía engañar a su madre, mi gorilla creía que era la única solución. Enviar a su madre, Inko, a reunirse con su padre en Estados Unidos aliviaría el mayor peso de su corazón.
De ahora en adelante lo dejo en manos de All Might. Al marcar el número del héroe que más admiraba, Midoriya Izuku ya había allanado el camino para los héroes y la policía. Ahora les tocaba a ellos defender la justicia y hacer cumplir la ley. En la agencia Ojo Nocturno, All Might y Ojo Nocturno se miraban fijamente con los ojos muy abiertos. Había una razón para ello. All Might quería ayudar a Eri, la pobre niña, y originalmente había planeado escabullirse de noche para revelar los verdaderos rostros de la banda Shia Saikai. Sin embargo, Ojo Nocturno ya había descubierto su plan. Claro que sí, no te vas esta noche. Necesito tu ayuda con algo. Ojo Nocturno encontró a la fuerza una excusa para mantener a All Might en su oficina. No iba a permitir que el símbolo de la paz cometiera una tontería. La estabilidad y la paz de la sociedad dependían de él. El resultado fue que se quedaron mirándose fijamente, All Might observando a Ojo Nocturno con ira, mientras que Ojo Nocturno lo observaba fijamente, negándose a dejarlo escapar. Los dos estaban en un punto muerto. De repente, sonó el teléfono de All Might. Aunque no sabía quién llamaría a esas horas de la noche, contestó de inmediato. ¿Es Midoriya? Al ver que era Midoriya Izuku quien llamaba, All Might contestó rápidamente. Este chico debía tener algo importante que decirle. Hola, Midoriya, ¿qué pasa? Muy bien. Cuento contigo la próxima vez. Capítulo 147. Despedida. Muy bien, ¿qué pasa? Tras colgar el teléfono, la expresión de All Might cambió gradualmente. Ojo Nocturno, presentiendo que algo no iba bien, preguntó con preocupación. Pero All Might aplastó el teléfono en su mano. Soy un héroe tan incompetente. Con su mano derecha cubriendo débilmente su rostro, la voz de All Might tenía un tono sollozante, lo que hizo que Naiteye se detuviera en seco. Mientras tanto, Midoriya Izuku había colgado el teléfono. Llevaba su mochila y caminaba lentamente de regreso a la preparatoria UA. Esto era suficiente. Temprano en la mañana, cuando el sol salía sobre High, los estudiantes estaban a punto de comenzar un nuevo día de aprendizaje activo. En la clase B del curso de héroes, los estudiantes practicaban, como siempre, sus movimientos definitivos en el campo de entrenamiento. Sin embargo, Shinso Itoshi no estaba con los demás estudiantes. Caminó directamente hacia el edificio del curso de apoyo, algo preocupado por esa persona. En el edificio del curso de apoyo, Shinso Itoshi preguntó a los estudiantes si habían visto a la persona. La respuesta siempre fue no, nadie lo había visto. A medida que su preocupación aumentaba, llegó a la puerta del dormitorio y estaba a punto de tocar. Shinso, ¿qué pasa? Genial, Midoriya, estás de vuelta. Shinso Itoshi finalmente se sintió tranquilo al ver a Midoriya Izuku sano y salvo frente a él. Había estado muy preocupado desde su regreso de ayer y no tenía ni idea de qué planeaba hacer Midoriya solo. Me alegra que estés bien. Regresaré ahora. Sí, gracias por ayer. Al regresar al campo de entrenamiento, Shinso Itoshi necesitaba apresurarse para seguir practicando. Midoriya, por otro lado, lo observó en silencio y pronunció sus últimas palabras en voz baja. Adiós, amigo mío. Midoriya abrió la puerta de su dormitorio y, sobre el escritorio, había una mochila con los brazos amputados de Chisaki. No la había tirado porque era evidencia para la policía. A continuación, debería despedirme de todos. En el taller del curso de apoyo, Atsume Mei se concentraba en crear nuevo equipo. Midoriya habló lentamente a sus espaldas. Atsume Mei. Midoriya-chan, ¿cuándo llegaste aquí? Al escuchar la voz de Midoriya Izuku, Atsume Mei se dio la vuelta, se quitó las gafas de enfoque y habló felizmente. Gracias por toda su ayuda. Gracias. Jajaja. ¿Qué dices de repente? Solo te veo como una forma de promocionarme. Te convertiste en un héroe famoso, y ahora hasta tu bebé es famoso. Riendo burlonamente, Atsume Mei, Midoriya Izuku, le hizo una profunda reverencia. Le debía tanto. Tanto. Midoriya Izuku se fue, y Atsume Mei regresó a su puesto de trabajo, sin dejar de trabajar. Con una mente capaz de crear tantos inventos asombrosos, no era una tonta. Pero... está bien. No importa lo que tengas que hacer, Midoriya-chan, todos te apoyarán. Shia Saikai. Un gran grupo de policías y héroes irrumpió en la vieja mansión de esta organización criminal.
Liderándolos, por supuesto, estaba All Might. ¿Qué están haciendo todos aquí? Recibimos un informe de un buen samaritano. Nos enteramos de que al joven amo de Shia Saikai le habían cortado las manos, así que vinimos de inmediato. ... El tono formal de All Might hizo que todos en Shia Saikai guardaran silencio, incapaces de refutar. Toda la organización había sido aniquilada la noche anterior, y era vergonzoso sacar a relucir este asunto. Ahora, tenían que dejar que la policía y los héroes investigaran, lo cual era absolutamente humillante. All Might y el oficial Tsukauchi entraron en el salón interior del Shia Saikai, donde el joven maestro Chisaki se encontraba sentado en el salón principal. Había perdido completamente los brazos y su rostro estaba pálido como un cadáver. Después de un breve silencio, Chisaki fue el primero en hablar, rompiendo el silencio. Ríanse si quieren. Héroes y policías, esta vez sí que nos subestimaron. ... Nadie rió. De hecho, All Might no pudo evitar sentir ganas de golpear al tipo que tenía delante. Por suerte, el oficial Tsukauchi lo miró fijamente, calmando la ira de All Might. Vayamos al grano. Por favor, cuéntanos todo lo que pasó anoche. Héroes y policías, sois todos unos hipócritas. Chisaki se burló fríamente, pero All Might y el oficial Tsukauchi lo ignoraron por completo. Este tipo estaba en su estado actual debido a sus propias acciones. Era solo una formalidad. All Might y el oficial Tsukauchi estaban casi listos para irse, y Shia Saikai había sido tomado por la policía, oficialmente para asegurar la escena del crimen. Midoriya Izuku se había puesto en contacto con All Might la noche anterior, contándole todo lo que había hecho y confiándole lo que vendría después. Tenía que haber un avance en el caso de Eri en el Shia Saikai. Pero, claramente, los héroes y la policía no podían desempeñar ese papel desde un punto de vista legal. Así que Midoriya Izuku tomó medidas. En el caso de los villanos que no podían ser castigados por la ley, tomaba el asunto en sus propias manos. Cortarle las manos a Chisaki e irrumpir en Shia Saikai ya les había dado a los héroes y a la policía una razón para actuar. La mafia podía usar trucos sucios, y los héroes y la policía también. Mientras hubiera una razón para intervenir, todo lo que siguió podría prolongarse. Aunque todos sabían que fue Midoriya Izuku quien le cortó las manos a Chisaki, los héroes y la policía simplemente mentirían descaradamente, reuniendo primero suficientes pruebas en la escena antes de actuar. Normalmente, los héroes y policías que trabajaban incansablemente para proteger a los ciudadanos no toleraban a los criminales, pero esta vez hicieron una excepción. Primero, se encargarían de Shia Saikai. ¡Guau! Midoriya-kun vino a verme hace un momento y me dijo cosas muy emocionantes. En la cafetería de la preparatoria Takeyama Urei, tan guapa como siempre, comía cuando Midoriya se acercó y le dijo unas palabras de agradecimiento. Ella las malinterpretó de inmediato y las tergiversó sin pensar. Midoriya-kun también vino a buscarte. Vino a hablarme de gratitud y cosas así. Uraraka Ochako se quedó atónita, y al mismo tiempo, Takeyama Urei se quedó paralizado. Así que no era solo ella. ¿Midoriya también te dijo algo así? Todoroki Shoto, que se acercaba con arroz al curry en la mano, acababa de ver a Midoriya y lo escuchó decir algunas palabras que sonaban como una despedida, lo que lo dejó confundido. Mientras tanto, Bakugo Katsuki, que había estado caminando hacia ellos con una expresión atónita, de repente se acercó con una mirada como si acabara de ver un fantasma. Bakugo. ¿Midoriya-kun también te dijo algo raro? ¿Cómo lo sabes? El presidente de la clase, que se había acercado corriendo, tenía la misma expresión fantasmal que Bakugo Katsuki. Había oído a Midoriya decir cosas incómodas como gracias. Y eso lo había hecho sentir incómodo. ¿Qué está sucediendo? En ese momento, todos quedaron desconcertados. ¿Qué demonios estaba haciendo Midoriya Izuku? Capítulo 148. Probando el borde de la ley. Izuku, ¿por qué has vuelto? En casa, Midoriya Inko estaba preparando el equipaje cuando descubrió que su hijo había regresado. Estaba confundida. Mamá, ¿no se supone que ibas a Estados Unidos a quedarte con papá un tiempo? Estoy aquí para ayudarte a empacar. Hijo, ¿de verdad? Midoriya Inko miró a Izuku con cierta emoción. Su hijo siempre había sido muy obediente y educado.
El hecho de que Izuku no heredara un don siempre le había resultado doloroso, pero ahora lo había aceptado. Este niño ya es excepcional. Ya no necesita la preocupación de sus padres. Ha crecido. Su marido había llamado tarde la noche anterior, diciéndole que debería venir a Estados Unidos para quedarse con él por un tiempo y que los billetes de avión ya estaban reservados para el día siguiente. Aunque fue un poco apresurado, Midoriya Inko se dio cuenta de que no tenía mucho que hacer en Japón. Habiendo trabajado como ama de casa para cuidar de Izuku, y con él viviendo ahora en la residencia de estudiantes de la preparatoria UA, parecía una buena oportunidad para ir a pasar tiempo con su esposo en Estados Unidos. El vuelo no podía retrasarse, así que Midoriya Inko empezó a empacar a toda prisa. Había planeado contactar a Izuku al terminar, pero para su sorpresa, él ya había regresado a casa. Después de empacar todo, Midoriya Izuku tomó una maleta grande con una mano y bajó las escaleras, mientras su madre, Midoriya Inko, se secaba algunas lágrimas, conmovida por el momento. El tiempo vuela. Has crecido tan rápido, desde tan pequeño hasta este grande. Midoriya Izuku, acompañado de su madre, bajó las escaleras, paró un taxi y metió el equipaje con cuidado. Midoriya Inko también subió. Mamá. Adiós. Hijo, ¿por qué te despides? Me quedaré con papá en Estados Unidos un tiempo. Volveré pronto. Milímetros, por favor, saluda a papá de mi parte. Mientras el taxi se alejaba, Midoriya Inko se dirigió al aeropuerto, mientras que Midoriya Izuku solo pudo despedirse por última vez. Con la partida de su madre de Japón, la única preocupación de Izuku se había disipado. Pero aún quedaba algo importante por hacer. En el hospital, Aizawa Shouta pelaba una manzana sin poder hacer nada. A la niña parecía gustarle mucho. Aunque no pidió una directamente, Aizawa, como héroe, captó fácilmente sus pensamientos y decidió ponerse manos a la obra. Hermano mayor, ¿aún no ha venido? Eri, mirando por la ventana, recordó al amable hermano mayor de ayer, quien había dicho que la visitaría hoy. Pero ya casi anochecía. Eri permaneció en el hospital con el héroe Eraserea, quien la cuidaba. Solo su don era Sure. Podía prevenir accidentes repentinos. Adone Jirei y Togata Mirio también permanecieron en el hospital para ayudar a Aizawa Shouta. Adone Jirei había estado yendo y viniendo entre el hospital y la comisaría, con la esperanza de encontrar a la madre que había abandonado a su hija. Solo la madre Eri podía ayudar a esta pobre niña. Mientras tanto, Togata Mirio se quedó como cuidador, por si la liga de villanos intentaba algo con Eri. También se esforzó por hacer reír a la niña con caras graciosas. Como héroe, creía en hacer sonreír a todos, así que se aseguró de aprender muchas técnicas de humor. Sin embargo, por la mañana, una repentina llamada de Miuteye llegó a Togata Mirio. Tras recibir una noticia inesperada, su rostro se ensombreció y corrió a la preparatoria UA. En ese momento, Eri no entendió por qué la cara del hermano mayor se veía tan aterradora tan de repente, pero Aizawa Shouta sospechó que algo malo había sucedido. Tras cortar la manzana en trozos pequeños, Aizawa Shouta le entregó algunos a la niña que estaba a su lado, con su habitual expresión inexpresiva. Dijo con su habitual tono inexpresivo. Comerse. Milímetros. Gracias, amable tío. Eri le dio las gracias cortésmente y se metió la manzana en la boca con alegría, mientras Aizawa Shouta permanecía con la mirada perdida, aunque una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Eri, lo siento por llegar tarde. La puerta de la habitación del hospital se abrió y un jadeante Midoriya Izuku estaba en la puerta, habiendo llegado allí a toda prisa. Ah. Hermano mayor, por fin llegaste. Disculpe la espera. Eri levantó con entusiasmo sus pequeñas manos, y Midoriya esbozó una sonrisa de disculpa. Se lo había prometido ayer y debía cumplir su palabra. Aizawa-sensei, gracias por cuidarla. ¿Crees que me estás molestando? Deberías haber venido y decírmelo en persona. Aizawa Shouta puso los ojos en blanco y no quiso decir más. M1GHT siempre era quien le buscaba problemas. Eri, ¿cómo te sientes ahora? Midoriya Izuku preguntó, y la niña lo miró, pensando por un momento antes de responder. No habrá ningún villano aterrador lastimando a Eri. Y tíos bondadosos pelarán manzanas para que Eri las coma. Un hermano mayor intentaba hacer reír a Eri, pero ahora no está por ningún lado. Sí. Te lo dije, todos te protegerán y te ayudarán.
Colocando su mano suavemente sobre la cabeza de Eri como si estuviera acariciando a un gatito, Midoriya sonrió y le dijo: a partir de ahora, no tienes que preocuparte por esos malos que te molestan. Los héroes y la policía los atraparán a todos. Aunque no estaba segura de si era cierto, la pequeña niña estaba dispuesta a creerle al amable hermano mayor porque siempre la había tratado bien, así que todo lo que decía debía ser verdad. Aizawa-sensei, te lo dejo. Me voy ahora. Vuelve al colegio, que se hace tarde. Midoriya Izuku se despidió por última vez. Aizawa lo despidió con un gesto, instándolo a irse rápidamente, pues ya casi anochecía. Como profesor, debía concentrarse en sus responsabilidades. Midoriya les hizo un gesto a ambos antes de irse. ¡Oh! Eri gritó de repente, haciendo que Aizawa Shouta casi saltara de la sorpresa. Entonces escuchó a la niña hablando sola. Me olvidé de preguntarle a ese hermano mayor cómo se llama. Así que eso es lo que es. Aizawa Shouta suspiró con impotencia. Así son los niños. No quería cuidar de la pequeña. Con la mano derecha sobre la cabeza de Eri, Aizawa habló lentamente. Su nombre es Midoriya Izuku y es un héroe. Afuera del hospital, Midoriya Izuku se detuvo en seco. Frente a él había alguien, con una capa roja ondeando al viento. Togata Mirio estaba frente a él. Recibí una llamada de Sir Naiteye y volví corriendo a la escuela. Encontré los brazos amputados de Chisaki en tu dormitorio. No te encontré por ningún lado del campus. Luego me enteré por otros que dejaste la escuela, y al final, pensé que vendrías aquí. Sí. Mirio-senpai. Los días de verano siempre parecen traer tormentas de lluvia repentinas, y antes de que llegue una tormenta, a menudo sopla un fuerte viento como advertencia. La ráfaga de viento levantó la capa roja de Togata Mirio, y también provocó que el cabello de Midoriya Izuku se desordenara, cubriendo sus ojos. ¿Por qué haces esto? ¿No sería mejor dejarlo en manos de All Might y la policía? La Liga de Villanos y el Shiasai Kai están tras All Might. Si no actúo, Eri volverá a sufrir daño, y no puedo permitir que eso suceda. Las palabras de Midoriya Izuku incomodaron profundamente a Togata Mirio. Este joven deseaba ser un héroe más que nadie, pero sus acciones estaban arruinando por completo su última oportunidad de serlo. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Si no puedo salvar ni a una niña, ¿para qué lucho? Midoriya Izuku dijo esto con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a Mirio a los ojos. Pero hoy, había que actuar. El futuro Sir Naiteye previó que aunque no quería admitirlo, Midoriya se estaba acercando cada vez más a ese terrible futuro. Midoriya, ahora eres un enemigo. Tengo que arrestarte. Sí. Lo entiendo. Así que ven a por mí. Midoriya Izuku finalmente mostró una leve sonrisa en su rostro mientras se enfrentaba a Togata Mirio. Quiero ver, Mirio-senpai. Has heredado el verdadero poder de One for All. Déjame ver todo el poder del sucesor de All Might. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.